Buen día, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio de conversaciones que tenemos tan bonitos de lunes a viernes. Hoy un poquito más tarde, pasadita las 8 por un problema técnico, pero acá estamos. Y miren ustedes, va a valer muchísimo la espera. Este jueves 10 de julio de 2025, yo tengo el gusto de traer a conversar con nosotros al doctor Pedro Gareca Perales. Él es abogado, ha sido fiscal general del Estado y lo he invitado a conversar sobre el caso de Jaime Dunn. Ustedes saben, la candidatura de Jaime ha sido inhabilitada por el Tribunal Supremo Electoral después de muchas idas y venidas. Vamos a preguntarle al doctor a ver qué análisis se puede hacer desde la parte legal a este caso que ha generado muchísimas controversias. Primero, agradecerle muchísimo, doctor, por aceptar conversar con nosotros. Acá estamos. Buenos días, estimada Maggie, y a tu masiva audiencia, un saludo muy cordial. Bueno, gracias, querida Maggie. El tema en realidad es muy delicado y por eso precisamente, al ser delicado y recurrente, es que me voy a permitir puntualizar algunos aspectos para responder a tu pregunta. Yo creo que debemos partir de que los actos de la administración pública siempre deben estar supeditados al imperio del derecho y corresponde a las autoridades velar precisamente por el acatamiento de las normas jurídicas que hacen a ese Estado de Derecho. En el caso concreto de los candidatos, yo voy a hablar en forma abstracta, de los candidatos postulantes a la presidencia y vicepresidencia, pues existen ciertos requisitos habilitantes. Esos requisitos habilitantes están en la Constitución, concretamente en el artículo 167 y 234, específicamente con relación al señor Jaime Dunn, en el 234.4, que es el requisito que dice no tener pliego de cargo ejecutoriado, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, ¿no? Ahora, aquí hay que hacer una digresión muy especial para entender en realidad cuál es el contenido y esencia de no tener ese cargo de pliego. Los cargos de pliegos, ¿cómo se realizan esos cargos de pliego? Cuando existe una deuda de un funcionario público en una institución X del Estado. Cuando las auditorías internas han detectado alguna falta o deuda que tiene una autoridad saliente de la institución, ¿no? O cuando la auditoría ha validado justamente esas identificaciones de deuda. En ese caso, existen los pliegos de cargo, pero los pliegos de cargos tienen necesariamente que ser notificados oportunamente a la persona que debe esos casos o pliegos o montos de deuda al Estado, a esa institución. Y con esa notificación, que significa aplicar el principio del debido proceso en fase administrativa, pues la parte afectada, el trabajador o la autoridad en este caso, tiene todo el derecho de impugnar, ya sea en fase administrativa, los cargos o pliegos de cargo, o en su defecto, si ha ingresado ya al juez coactivo el caso, defenderse allí estando notificado legalmente para presentar pruebas de descargo, porque puede, decir, la autoridad, descargarse y lograr una sentencia de no aprobación, vale decir, improbada la demanda coactiva que pretende la institución recuperar esos dineros supuestamente dispuestos irregularmente, ¿no? Entonces, hablar de pliegos de cargo ejecutoriado
significa que el caso o los casos tienen que ser de conocimiento del juez coactivo, y el juez coactivo debe decidir si se declara aprobada. Entonces todavía la autoridad demandada tiene derecho a, si no paga, tiene derecho a apelar. Y esa apelación es revisada por un tribunal de jerarquía. Y ese tribunal de jerarquía puede confirmar o puede revocarle. Y si le revoca la sentencia declaratoria de probada, quiere decir que él no le debe nada al Estado, ¿no? Entonces, yo en principio quiero hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque a nadie se le puede responsabilizar de un cargo público con solamente la notificación de un pliego de cargo de la institución de la alcaldía, no en este caso, en el caso del señor Jaime Fortún, sino que tiene que ingresar al juzgado coactivo para que sea en igualdad de partes de la institución y este caso del que debe los casos de pliego de cargo, pues defenderse allí, y si la autoridad considera que se declara aprobada, debe cancelar una vez ejecutoriada, reitero, la sentencia dictada por juez coactivo. En este caso de Jaime Dunn, quiero decirle, él en principio el 25, de acuerdo a informe de la prensa, el 25 de junio ha presentado la solvencia fiscal, ¿no? De que ha pagado a la Contraloría, vale decir, o sea, a la alcaldía en sí, ¿no? A la cuenta de la alcaldía, ha pagado él los 17 pliegos de cargo o más. Pero el tribunal, él ha cumplido con el plazo en este caso. El plazo se cerraba el 25 a las 12 de la noche, 25 de junio, de acuerdo al calendario del reglamento que tiene el órgano electoral. Ha presentado allí su descargo dentro del plazo legal. Estamos hablando entonces del principio de respeto de legalidad. Y el tribunal se ha reunido en sala plena solo con 5 vocales, con 2 vocales ausentes, y ha resuelto invalidar ese certificado obtenido o informe de la Contraloría. Pero para hacerlo eso se ha basado en un informe también que ha solicitado a la alcaldía. A mí me parece que el tribunal, al no reconocer ese informe de la Contraloría, ha incurrido en un error legal. ¿Por qué? Porque el único certificado de solvencia fiscal debe otorgar por competencia de la ley la Contraloría Departamental, en este caso, de La Paz. Ese es el certificado que tiene legalidad y eficacia, y no ha sido otro certificado extendido por la alcaldía o por otra institución. No tiene ningún efecto aquellos los informes o certificados. ¿Por qué? Porque la alcaldía es parte del proceso, y la autoridad llamada por ley competente con atribuciones legales es la Contraloría para extender el certificado de solvencia. Pues bien, pero resulta que el 26 o 27, con cuartos intermedios, el Tribunal Supremo Electoral lo ha inhabilitado, no ha dado validez, en realidad no han dado validez al certificado de la Contraloría, y se ha basado en el informe de la alcaldía también. Entonces, esto es lo que ponen en certidumbre al Tribunal Supremo Electoral en cuanto a su decisión, ¿no? Cuando hablamos de sometimiento al imperio del derecho, lo que queremos explicar, estimada Maggie y estimados oyentes, es que el tribunal, una vez que
don Jaime Dunn ha presentado y ha hecho uso del recurso de revisión extraordinaria de sentencia, que es un derecho, ¿no? Es un derecho pedir la revisión de algo, de una decisión injusta, ilegal, ¿no? Ha presentado dentro del plazo la impugnación, pero con un nuevo certificado de solvencia de la Contraloría. ¿En base a qué? En base a la resolución del juez coactivo de que él ha cancelado los 17 pliegos de cargo ejecutoriados y que no le debe ningún centavo al Estado. Entonces, esa solvencia fiscal que le ha otorgado el Contralor Departamental tiene su base. ¿Y cuál es la base? La base está en que ha sido un juez coactivo el que le ha otorgado, de acuerdo a la ley, ¿no? Evaluando los pagos de depósito al banco, ha dictado la resolución de que él ha cancelado toda la deuda a la alcaldía. Y con esa resolución, más la solvencia que le ha otorgado la Contraloría, el tribunal ha decidido que está presentado fuera de plazo y por tanto lo inhabilitan al señor Jaime Dunn. Y aquí quiero ser enfático, estimada Maggie. El vencimiento de plazo, que es el fundamento de la presentación del certificado de solvencia del señor Jaime Dunn, ¿no?, al órgano electoral controlador del proceso de organización, planificación, administración y ejecución de todas las etapas del proceso en base al reglamento 184 y también de la Constitución del 167 y 234, lo que correspondía hacer al tribunal, pues yo considero que no era inhabilitarlo, porque no puede un tribunal dar prevalencia a cuestiones formales, a cuestiones formales, dejando de lado la relevancia e importancia que tiene el ciudadano de tomar decisiones y de acceder a un cargo público cuando cumple con el requisito legal de la solvencia tributaria, donde le demuestra que no tiene ninguna deuda con el Estado. Al acreditarse, miren que ustedes, la acreditación en realidad la hace él ¿cuándo? La hizo el 25 de junio dentro del plazo legal. Ahora, muy diferente es que la autoridad llamada Contraloría no hubiera conocido o no hubiera dado de baja, en los cargos que había, de los pliegos de cargo que había cancelado oportunamente el señor Jaime Dunn en el juzgado coactivo. Entonces, no puede cargar el ciudadano boliviano con negligencias o irregularidades o no actualizaciones en la que incurren la institución, en este caso, de la Contraloría, que no sabía y no dio de baja los pliegos que había cancelado con Jaime Dunn. Por tanto, lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral me parece, en mi criterio, que es vaciar el derecho constitucional y el derecho convencional. El artículo, concretamente el 23 de la Carta Americana de los Derechos Humanos, que confiere derechos políticos a ser elegido y a elector. Es una garantía regional, universal, y por tanto, igualmente, pues usted recordará de que la misma Constitución establece que los derechos fundamentales y los derechos políticos están garantizados, pero no están garantizados simplemente como un enunciado, sino que estos deben ser eficazmente cumplidos aplicando el derecho convencional de la Carta Americana de los Derechos Humanos y no por la parte formal como lo ha hecho el Tribunal Supremo Electoral.
Doctor, aquí a ver una pregunta que tiene dos partes en realidad. Queda claro, por lo que usted me dice, que el argumento del Tribunal Supremo Electoral ha sido que este documento fue presentado fuera de plazo. Y eso porque la Contraloría no dio de baja, no actualizó la información. ¿La Contraloría hace esto de manera automática o tiene un plazo? ¿Es normal que se pueda tardar, como es la burocracia aquí, 2 días, una semana, un mes? ¿O es como uno va y paga su impuesto y automáticamente en impuestos internos ya saben que uno ha saldado una cuenta? No sé cómo funciona este mecanismo en la Contraloría, porque esto tiene que ver también con un problema que viene de atrás, ¿no? Se esperó demasiado, hubo mucha incertidumbre, muchas dudas o falta de información por parte de Jaime Dunn, de la gente que lo estaba acompañando en este problema legal, para haber hecho todo este trámite de manera oportuna. Muy bien. Respecto a esto, todos los datos de las personas que guardan las instituciones públicas del Estado, llámese Contraloría, llámese Fiscalía, llámese Juzgado o cualquier otra entidad pública, alcaldías, gobernaciones, todos los datos que se guardan, esos datos personales de las personas, autoridades, etcétera, deben estar guardados, conservados debidamente en los sistemas informáticos o físicos. Es más, los datos personales, sobre todo en este caso de una autoridad, pues no pueden ser objetos de traslados, ¿no es cierto?, de publicidad, esos datos. Por algo, el ciudadano cede sus datos a la institución para que esos datos se resguarden. Y en este caso, estamos hablando de una ex autoridad de una institución, ¿no?, cuyos datos están en el registro de la institución y están en el registro de la alcaldía. Ahora bien, si los pliegos de cargos estaban registrados en la institución donde trabajaba y también estaban registrados en la Contraloría, ¿no?, se supone de que tienen que ser actualizados en función del proceso coactivo, en este caso, que se le seguía a Jaime Dunn. Y, por tanto, tanto la alcaldía como interesada tenía que haber informado a la Contraloría de los pagos efectuados, y como así también Jaime Dunn. Entonces, ¿para qué? Para justamente actualizar esa información, de tal manera que en su momento en que se requiera un certificado, en este caso de solvencia, esté totalmente actualizada la información, transparente, legal y actualizada, y facilitar a quien lo haga, en este caso el interesado. Y yo creo que acá ha habido una cierta falta de transferencia de la información oportuna, y que por eso que se ha incurrido en realidad en esta dilación. Por tanto, no es una dilación, creo yo, voluntaria, sino, pienso más, ha sido por falta de coordinación institucional, porque considero que el señor Jaime Dunn, él ha cumplido legalmente al obtener la solvencia, ha cumplido dentro del plazo legal la presentación, es decir, de su solvencia. Ahora, de que el tribunal se base en informes, etcétera, de la alcaldía o en un informe de la Contraloría, desde luego que la decisión está viciada en este caso, por lo que considero yo que incluso don Jaime Dunn podría tener derecho al uso de una acción de amparo constitucional. ¿Para qué? Para restituir su derecho político de habilitarse, de ser postulante a las elecciones generales como presidente.
Aquí, nuevamente, primero voy a comenzar por esto último para no olvidarme. Las decisiones que toma o que aprueba el Tribunal Supremo Electoral pueden ser observadas, revertidas, porque mucho se discutió, este tema de la prescripción, ¿no? La famosa prescripción, de que todas las decisiones del Tribunal Supremo Electoral no podrían ser cuestionadas posteriormente. Usted me va a corregir cuáles son los términos correctos. Ahora, claro, cuando lo escucho, falta de transferencia de información, les juro que yo escuché falta de transparencia, porque es lo que ahorita dudamos de todo, sobre todo en materia electoral, doctor, ¿no? Ha habido muchas idas y venidas con el caso de Jaime Dunn, no ha sido solamente lo que ocurrió el 26, desde antes que se habilita, que no se inhabilita, que reunión del Tribunal Supremo Electoral, o sea, mucha confusión que generó precisamente una desconfianza de qué es lo que había atrás de toda esta confusión, de estas idas y venidas. Entonces, para que quede claro, es posible que Jaime pueda hacer una acción como la que usted sugiere, y segundo, sí me gustaría que quede bien claro cuáles son las competencias y cómo debió de actuar el Tribunal Supremo Electoral. Usted dice muy bien, no tenía por qué recurrir o pedir una información adicional, un nuevo informe a la alcaldía, porque ya tenía un documento, una decisión de la Contraloría. Eso le llegó oportunamente al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué se tomó 2 días para emitir un fallo? Sí. Voy a empezar en realidad con la parte final justamente que usted hace referencia. Hemos dicho que los plazos procesales, ¿no? Indudablemente que pueden precluir, ¿no? Pero los plazos, ¿y qué es la preclusión? La preclusión no es más que la pérdida o extinción de la potestad que se tiene para hacer, para que no haya una preclusión de un determinado acto. Eso es el no ejercicio o potestad o facultad, ¿no es cierto?, de hacer uso de un acto procesal que está establecido y que tiene un plazo, es una etapa determinada y que hay que hacer uso de eso, ¿no? Que la preclusión en realidad es muy diferente a la caducidad y también a la prescripción, ¿no? La prescripción anula en realidad un acto, ¿no? La prescripción. Pero en este caso, la preclusión no es más que la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal respecto a una determinada fase de un proceso, ¿no? Donde se establece justamente un plazo para accionar. En este caso, yo quiero decirles que el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y en esto voy a subrayar, el señor Jaime Dunn, en el caso específico, el 25 él ha cumplido con el plazo, ¿no? Presentando aquel documento de la Contraloría. Muy diferente es que el Tribunal Supremo Electoral, pues, solicite a la alcaldía, ¿no?, que es parte interesada en la acción de demanda de los pliegos de cargo, ¿no?, solicite un informe y finalmente se basa en ello. Ahora, además, quiero decirle que el único documento válido, ¿no?, válido para acreditar de que no tiene pliego de cargo ejecutoriado es el pago que ha hecho, es decir, de los 17 cargos. Y ese pago, pues, lo ha acreditado la Contraloría y ha sido presentado en grado de revisión. Por tanto, no es posible que no se considere ese documento en la sesión que han tenido hace 48 horas, ¿no?, o 72 horas, el Tribunal Supremo Electoral. Debió validar ese documento y proceder a su habilitación.
¿no? A su habilitación. Pero como se lo ha inhabilitado por falta de plazo, la única vía que él pudiera tener, y además de pleno derecho, es recurrir a un amparo constitucional, ¿no? Donde se restituya ese derecho político reconocido por la Carta Americana de Derechos Humanos, el artículo 23, y también, pues, quiero decirles que toda persona tiene derecho a la revisión. Yo quiero hacer también, introducir este nuevo tema. Toda persona afectada en su derecho político fundamental tiene derecho a una revisión o apelación. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo dice claramente, ¿no? Reconoce este derecho, pero la revisión no es horizontal. La revisión a un derecho que ha sido negado, en este caso de Jaime Dunn, debió hacerla una sala del Tribunal Supremo Electoral y no el mismo tribunal en pleno. ¿No? ¿Por qué? Porque en primera instancia, al no reconocer la validez del certificado de la Contraloría y luego basarse en el informe de la alcaldía, ese fallo, ahí hay un compromiso de opinión de los 4 vocales que han aprobado y de la vocal disidente, porque participaron 5. Entonces, la misma ley 026 del órgano electoral me parece que debe ser corregida en este aspecto. No puede ser que sea el mismo tribunal que haga de tribunal revisor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene comprometida su opinión en primera instancia. Entonces, debe constituirse a futuro, los legisladores deberían tratar de modificar esto, ¿no? Creando una sala dentro de los miembros, que son 7, crear una sala para conocer estos casos de impugnación o revisión. De esa manera se garantiza el principio de separación, sobre todo de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral, que tiene la responsabilidad constitucional de llevar adelante el proceso electoral con transparencia, objetividad y sobre todo dando seguridad a todos los ciudadanos del Estado, ¿no? Y reconociendo sus derechos políticos a quienes cumplen con los requisitos legales. Doctor, nuevamente yo siempre emparo mis preguntas, ¿no? En el hipotético caso, Jaime Dunn hace esta acción. En el hipotético caso, que eso sería que ocurriera un milagro, que el tribunal toma en cuenta el caso, agiliza, emite un fallo y falla a favor de la demanda de Jaime Dunn, ¿qué tendría que pasar? Digo, pensando en que hay un calendario que ya corre, capaz que ya las boletas están impresas, no hay cómo se incluye porque en ese caso estarían obligados a aceptar la habilitación de la candidatura de Jaime Dunn. ¿Qué pasa en ese caso? Y segundo, para que yo no me olvide, este es un argumento al que no puede recurrir el expresidente Evo Morales. Hago cuestión de traerlo a este tema porque como están usando un montón de argumentos, presionando de todas las maneras para habilitarlo, aduciendo precisamente el derecho humano que tiene a ser candidato, lo estoy resumiendo. El argumento es mucho más largo. Solamente para que queden claros, no es cualquiera que pueda acudir y hacer esta demanda o apelar a esto que usted está observando. Muy bien. Cuando hablo de que él tiene todo el derecho de poder hacerlo, de poder hacer la acción de amparo constitucional para restituir su derecho, indudablemente, el tribunal, esa acción sería sin la aplicación de medida cautelar de suspensión de los plazos que establece el reglamento 184-2025 del órgano electoral. Entonces, o sea, es una acción constitucional en la que no va a afectar ningún plazo que está previsto en su reglamento. Ninguno. No va a afectar. Eso por un lado. Y segundo, esto tampoco puede dar margen a que el señor Evo Morales haga uso del fallo si se declara aprobada, digamos,
es decir, se tutela el derecho fundamental de que efectivamente se le ha violado el derecho de participación a la presidencia al señor Jaime Dunn, ¿no? Se tutela su derecho, en ese caso no se está alterando el proceso electoral en absoluto. Y tampoco da margen o pie o cobertura a que el señor Evo Morales, acogiéndose a eso, él demande. ¿Por qué? No puede hacer eso, no tendría ese derecho Evo Morales, no le afectaría, no le alcanzaría a él. ¿Por qué? Porque existe la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 28, quebrado 2021, de 7 de junio, que ya ha determinado que la reelección presidencial indefinida no es un derecho autónomo humano. Entonces, eso es válido para todos los países, estados de la región americana. Entonces, además que el Tribunal Supremo Electoral ya 2 veces a través de la Sala Cuarta le ha dicho de que él no puede candidatear ya, aplicando y reconociendo justamente, ¿no?, la opinión consultiva 028 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, en todo caso, volviendo al tema yo hacía esta pregunta para que quede completamente claro el caso, porque el tema de Evo Morales creo que nos va a acompañar hasta por los siglos de los siglos, amén, como uno dice, ¿no? Volviendo al caso de Jaime Dunn, ayer volvió a salir el asesor jurídico de la alcaldía municipal del Alto, diciendo que Jaime Dunn conocía de los procesos que tienen en la alcaldía y que cuentan con los documentos originales de la Contraloría. Estoy resumiendo, es un titular, pero están argumentando nuevamente de que había elementos por demás suficientes para que el Tribunal Supremo Electoral finalmente inhabilite la candidatura de Jaime Dunn. He tenido oportunidad de leer exactamente lo que dijo el asesor jurídico, ¿no? Pero todo aquello tiene que ser objeto de decisión, de evaluación, no por la alcaldía, sino por un juez coactivo. O sea, en esfera jurisdiccional es lo que se debe demostrar de que él debe a algún monto, algún caso. Pero si la juez ha determinado de que ha pagado todos los casos y en base a eso la Contraloría, como el órgano competente, le ha emitido la solvencia fiscal, pues esa solvencia tiene eficacia legal. No puede ser ya rebatida en este caso, de tal manera que lo que pueda decir la alcaldía ya no tiene ningún efecto, entre tanto no se ventile en el juzgado pertinente, porque la prensa no es para, es decir, analizar y decidir y resolver, obstruir los derechos fundamentales y políticos a los que tienen derecho, en este caso, los postulantes o candidatos a la presidencia. Doctor, lo que queda claro entonces es, para que no haya duda, el Tribunal Supremo Electoral no tenía por qué solicitar un informe adicional a la alcaldía municipal, ya había un documento y lo que debió de prevalecer fue ese documento autorizado, emitido por la Contraloría. Exactamente, Mayo. El papel habilitante de solvencia de la Contraloría es el único que tiene validez, el único. Y mayormente si está respaldado con la resolución del juez coactivo que ha dictado, que ha ejecutado los pliegos de cargo y donde él ha cancelado toda la deuda pública. Ahora, claro, va a depender qué acción. Ya han anunciado Nueva Generación Patriótica, que era el frente que estaba postulando a Jaime Dunn como candidato, de que no va a participar con candidaturas en estas elecciones generales.
De todas maneras, nosotros vamos a volver, por supuesto, a preguntarle a Jaime Dunn, eso es otra cosa aparte. La señal que está dando el Tribunal Supremo Electoral con esta actuación, cómo ha manejado el caso de Jaime Dunn, de la candidatura de Jaime Dunn, nos está dando señales o pruebas o motivos para dudar de lo que puede ser el manejo de todo el proceso electoral. Lo que quiero decir es cuánto pesa la actuación del Tribunal Supremo Electoral en el caso Dunn para la confianza en el manejo, en la administración de un proceso electoral para que sea de acuerdo a ley, con justicia y transparencia. Existen principios, querida Maggie, principios en la Constitución, principios de legalidad, de imparcialidad, de objetividad, ¿no? De efectividad y de transparencia a las que están sometidos todas las autoridades del Estado. Y cuán importante es la transparencia y la imparcialidad. Cuando se actúa en el marco del derecho convencional y de la Constitución en las decisiones, ¿no? Hay que tomar y aplicar estos principios para evitar justamente de que factores internos o factores externos desvirtúen el contenido y la esencia misma del derecho fundamental, en este caso, del derecho a ser elegido o de ser electores, pero en este caso del derecho a ser elegido. Por tanto, toda autoridad está obligada a actuar dentro no solo de su reglamento, de su ley, dentro de los principios de su ley, sino fundamentalmente dentro de los principios de la Constitución, de los que acabo de subrayar, y también del derecho convencional, de los estándares internacionales del derecho convencional, ¿no? En las cuales se incluye el de no ser restrictivo, no ser restrictivo en los derechos políticos y en los derechos fundamentales, ¿no? Porque los derechos de los ciudadanos, pues, son tan importantes en la toma de decisiones porque permiten fortalecer las democracias en los estados. Y a propósito, hay un profesor, un eminente maestro que dice, Luis Prieto Sánchez, dice esto: sin un mínimo de justicia, el orden jurídico no es un verdadero orden jurídico, sino a lo sumo un desorden propio de una banda de malhechores. Lo que queremos nosotros en el Estado boliviano es que hayan instituciones fuertes, sólidas y sobre todo, si son colectivas, que se ajusten al derecho constitucional, a esos principios y al derecho convencional en sus decisiones, sin afectar los derechos de los ciudadanos que tienen, pues, reitero, ese derecho de participar en elecciones generales. Claro, preocupa y estoy ahorita buscando el artículo, doctor, que usted ha compartido ayer, porque ahí nos está planteando precisamente esta preocupación y usted hace un argumento muy al detalle de todo lo que significa o lo que puede suceder a partir de ahora. Estoy tratando de encontrar dónde está exactamente esta afirmación o esta reflexión que usted hacía, que es preocupante y que tiene que ver con la confianza que transmite la Corte o el Tribunal Supremo Electoral con las decisiones que va tomando. No lo encuentro ahorita porque es pues largo el artículo. Doctor, ¿dónde está lo que yo quiero buscar? Ahorita lo voy a pillar. La frase está hablando en el caso de la Unión Europea, las delegaciones se basan en un manual específico, la misión se despliega. Estoy queriendo encontrar, doctor, por el amor de Dios, ¿dónde está? Las responsabilidades que se asumen. Ay, decisiones relativas que ha acreditado. Aquí está. Dice, es importante preguntarse cuál es la función que cumple el Tribunal Supremo Electoral
como garante de legitimación, de las elecciones generales si no decide con prioridad fundamentada la habilitación de DUM, sobre quien no pesa ninguna sentencia penal ejecutoriada y menos cometió fraude ni daño económico al Estado. Y remarco, como garante de legitimación de las elecciones generales. Sí, precisamente, Maggie, nos basamos en la Constitución misma sobre sus atribuciones del órgano electoral como máximo controlador del proceso electoral, ¿no? Tan importante que tenemos en momentos de crisis en esta situación, porque también justicia es, usted sabe, Maggie, solventar y cubrir las necesidades de hambre, ¿no? De alimentación y de tener una mejor educación, cubrir esas necesidades. Pero la justicia también es actuar dentro del marco de la Constitución y del derecho convencional para resolver justamente este tipo de impugnaciones o este tipo de habilitaciones, como en el caso del señor Jaime Dunn. Eso es justicia, pero justicia no significa simplemente hacer una interpretación teórica, para decir teórica, del texto de la Constitución, sino significa ir un poco más allá, es decir, aplicar el derecho convencional y ser, o sea, emprender un activismo incluso en su caso. ¿Para qué? Para lograr de que ese derecho a ser elegido sea efectivo y no sea restrictivo, no sea restrictivo. Lo contrario sería, como le digo, pues una ilegalidad y una injusticia si es que cumpliendo los requisitos por un asunto formal se deja inhabilitado a un candidato. Preocupante, doctor, en todo caso, esto que ha ocurrido, porque claro, uno piensa, ya está tomada una decisión, el proceso continúa, usted consideraría ya un daño consumado, aún que tenga DUN la posibilidad de hacer una acción legal. Maggie, si nosotros revisamos un poquito el reglamento, el 184, de todo el proceso electoral, mire, llama la atención de que se regule que desde el 3 de agosto hasta el 13 inclusive de agosto se tenga derecho de hacer impugnaciones a los candidatos, faltando exactamente 72 horas. Imagínense, Maggie, ¿dónde se ha visto esto? Entonces, ¿qué es lo que se pretende aquí, Maggie? Darle seguridad y certeza a los ciudadanos del país para que estén bien informados de quiénes son los candidatos, ¿no? A presidente y vicepresidenta, senadores, diputados, uninominales, plurinacionales. Es importante darle la información exacta en tiempos oportunos, o es que hay que dar pie a la incertidumbre a través de plazos que pudieran confundir más bien al electorado. Porque, ¿qué va a suceder si hasta faltando 72 horas se inhabilite a candidatos? Si estamos viendo que en un asunto de solamente el señor Jaime Dunn, la sala plena se reúne, y no completa además, se reúne y declara cuartos intermedios, cuando en realidad debería priorizar los casos para resolverlos inmediatamente, ¿no? Es decir, que los vocales deberían resolver en 24 horas en realidad los conflictos o las impugnaciones que se hacen. Este es un problema grave, querida Maggie, si se mantiene y no se modifica esas impugnaciones faltando horas al acto electoral mismo. Doctor, usted ha tocado un tema que parece central, o sea, no que parece, que es central. ¿Qué otras observaciones de fondo, ahorita se me ocurre preguntarle esto, tiene usted a este reglamento del Tribunal Supremo Electoral que tiene que ver con este proceso electoral? Estamos hablando de algo que es central. Resulta que entre el 3
al 13 de agosto, faltando solo 72 horas para las elecciones generales, hay la posibilidad de que cualquiera vaya e impugne una candidatura. Sin opción, por supuesto, y en ese periodo de tomar ninguna decisión. Ya la campaña está hecha, es más, hay un plazo en el que ya no se pueden hacer propaganda política. Se queda eso sin forma de volver atrás. Cualquiera puede estar pensando en una estrategia en ese sentido para cortarle la cabeza a la candidatura de gente que le incomode. Indudablemente que aquí lo que se está haciendo probablemente con ese regulamiento es generar una inseguridad jurídica total, una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque ese plazo de observaciones debería indudablemente ser razonable y establecerse en una fecha, por decir, en una fecha donde no se afecte en realidad la información, la seguridad de todos los candidatos, de todos los senadores y diputados, ¿no? Entonces, pero fuera de esta observación, yo quiero hacerle mención lo siguiente, estimada Mari. He visto de que los resultados de los amparos constitucionales, que son sentencias de cumplimiento inmediato, por iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional de los Autoprorrogados. Esto es altamente peligroso, totalmente peligroso. Si la Constitución dice que son de cumplimiento obligatorio cuando se tutelan derechos, yo me estoy refiriendo al caso del MTS y también de Pambol. El órgano electoral, tan pronto han sido tutelados los demandantes de esas acciones de amparo, ¿no? Ante tribunales de la paz, inmediatamente el presidente del tribunal ha pedido al Tribunal Constitucional Plurinacional que se suspendan los efectos. ¿Por qué? Porque dice que afecta a la preclusión. Pero estamos hablando de derechos fundamentales, de cumplimiento obligatorio. Y a través de la comisión de admisión se suspende, de una comisión de admisión de 3 vocales, se suspenden los efectos de esas leyes. En este caso se está haciendo daño a la democracia, a toda la democracia, a toda la democracia. Por tanto, todos estas actuaciones de autoridades públicas considero que deben enmarcarse siempre a la Constitución y también al derecho convencional, que voy a subrayar, que muy pocos lo aplican. Doctor, una última reflexión. Mire, usted me va a dejar pensando muchísimo. Voy a volver a escuchar la conversación que tenemos con usted en este momento. Una lección, digo, para estar atenta y hacer las preguntas que corresponden también a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, porque uno que no es conocido, no conoce a fondo cómo funcionan, cómo son las reglas, como usted que la tiene en la cabeza, todos los artículos, las leyes, la Constitución, pues cometemos muchas veces el error, ¿no? de no ir más allá, cuestionar a profundidad. Usted me está dando argumentos que me permiten hacer eso. Ojalá que pueda hacerlo con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Pero una última reflexión. Ya estamos en este proceso, con todas las observaciones que usted ha compartido con nosotros. De entrada, hemos ido al proceso con muchas dudas, con mucha desconfianza. Pero ayer hablaba con 2 personas que están haciendo una publicación muy interesante sobre 25 años de la cultura política en Bolivia, y decían, Maggie, pese a toda la desconfianza, los bolivianos todavía estamos apostando porque se resuelvan las cosas en estas elecciones generales. Pese a la desconfianza, a la incertidumbre, queremos creer que es posible llegar a un proceso electoral. En medio de todo esto, remarco, desconfianza, incertidumbre, estamos viviendo lo que usted acaba muy bien de graficar. ¿Qué mensaje final
para las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, pero también para los actores políticos y para la ciudadanía, que finalmente es la que va a ir con las condiciones, las reglas, como ya está establecido, a emitir su voto. Creo que es importante pedirle a todas las autoridades del Estado, especialmente al Tribunal Supremo Electoral. Un Tribunal Supremo Electoral que tiene legitimidad porque ha sido nombrado indudablemente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde también existe una legitimidad derivada, en este caso la del representante del gobierno, del presidente concretamente, ¿no? Entonces, pedirles de que el proceso electoral significa darle la mejor oportunidad al ciudadano para que tome decisiones, pero que esas decisiones serán tomadas en el 17 de agosto en base a las garantías y seguridades que le dé el órgano electoral y también contribuyan a esa labor todos los partidos o organizaciones políticas que están legalmente habilitadas en el Tribunal Supremo Electoral. Esa contribución, ¿qué significa? Significa que tienen que contribuir, por ejemplo, con delegados políticos técnicos en cada mesa electoral, ¿no? Con delegados políticos que tengan la posibilidad de revisar las listas de los habilitados o sufragantes en las elecciones generales. Significa también exigir al Tribunal Supremo Electoral cómo va a cumplir allí donde existen regiones donde no se permite ni siquiera, es decir, que ingrese un candidato de la oposición, o no se permite, o ya existen amenazas anticipadas, no se permite inclusive, ¿no?, de que los delegados políticos tengan derecho de participar de los escrutinios de cada ánfora a la finalización de la elección. Y tampoco, ¿no?, existe norma alguna que considere que allí donde se producen esas regiones donde están dominadas por el sistema afín del gobierno, donde se produce el voto corporativo, colectivo, asistido, ¿no? No exista una norma que diga que esos votos deben ser anulados, esas ánforas. Todas deben ser anuladas. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene derecho al respeto de su voto, porque el derecho es autónomo, es conciencial. Y esto es importante subrayarlo. A esto deben contribuir los delegados políticos para pedirle al órgano electoral que garantice ese derecho libre, conciencial, en esas áreas o regiones donde se está hostilizando en este momento, hay hostilidad, hay amenaza de que no habrán elecciones allí, ¿no? Entonces, esto es lo más importante y la reflexión que puedo hacer a todos los partidos políticos para que contribuyan al fortalecimiento de una elección pura, transparente, objetiva, clara y que garantice el derecho único del ciudadano, que se respete su voto y que sea además igualitario. Igualitario. Claro, estaba pensando ahorita al escuchar esta última reflexión, doctor, que me he enfocado conversando con usted en todo lo que significa la parte previa, la preparación para el proceso electoral. Pero me olvidé y dejé de lado lo que tiene que ver con la posterior a la votación del 17 de agosto y que va a ser también fundamental. ¿Qué votación se reconoce? ¿Qué votación se anula? ¿Cómo va a ser ese proceso electoral? Eso también genera incertidumbre, ¿no, doctor? Precisamente por eso, Maggie, recomendamos de que sean los partidos políticos, las organizaciones civiles que están acreditadas ante el Tribunal Supremo Electoral, las que contribuyan en realidad con sus mejores equipos, indudablemente, para que este proceso llegue a un feliz término y sea transparente y se respeten los resultados y se den los resultados en realidad
como se dice, inmediatamente, como funciona, se aplicará el TREP inmediatamente de concluido dentro del plazo que establece la propia ley y el propio reglamento, ¿no? Y no se hagan suspensiones intempestivas, no se interrumpa el proceso. Querido doctor, le agradezco de verdad muchísimo, muchísimo por su tiempo y por la claridad y firmeza con la que usted comparte sus criterios, que no son simplemente opiniones. Todo lo que usted está diciendo o ha dicho lo puede sostener y está con argumentos legales. Esa es la validez de cada una de las palabras que usted ha compartido con nosotros, doctor. Muchísimas gracias. A usted gracias, Maggie, a su audiencia. Un abrazo. Abrazo, doctor. Y no sé, en algún lugar, en alguna quinta o campo parece que está el doctor porque no escucho bulla. ¿Ah? Está en un lugar bonito usted, ¿no? Sí, sí, Maggie, estamos en el campo, pero pronto vamos a estar en Santo Cruz, de acá a unos 3 días. Muy bien, gracias, querido doctor. Que tenga un buen Un día abrazo hoy. y bendiciones a todos. Gracias. Gracias, gente querida, por acompañarnos. Voy a volver a escuchar esta entrevista, esta conversación con el doctor Pedro Gareca, porque creo que nos ha dado muchísima información para digerir de manera urgente. Querido Davico, gracias, gracias. Mañana ya está comprometido para conversar con nosotros Rodrigo Paz Pereira, candidato a presidente por el PDC. Van a ver ustedes lo que tiene que decir Rodrigo a propósito de la campaña electoral y hablando de derechos, derechos humanos y derechos políticos, derecho a la información también. Todo eso vamos a hablar mañana con Rodrigo Paz Pereira. Gracias, Davico. Vámonos, vamos o no, que el jueves promete mucho, mucho, mucho. Chao. Atención, Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carné de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.